Para esta sesión tengo 3 libros en donde hay información. Uno se llama Mindware, no está en inglés, está en español, pero hice una mezcla entre lo que es mind, mente en inglés, y work, igual que software y hardware. Por eso es que digo, bueno, ¿cómo funciona el cerebro? Y quizá ese es solo sobre psicología, sobre neurología aplicada a educación. El otro, el universo de la inteligencia, hablo de muchos elementos que tienen que ver para el desarrollo de los aprendizajes. Y el último tiene que ver con elementos, ahí hablo también mucho de educación infantil, qué hacer en educación infantil respetando el diseño natural. Les digo esto como referencia, los pueden buscar en Amazon. El enfoque para poder nosotros educar, primeramente es que debemos entender que la inteligencia infantil es compleja. Esto significa que hay muchos elementos que intervienen y no uno solo. A veces me hablan de problemas de aprendizaje. Le digo, no es solo de aprendizaje, va a abarcar o a influir en otras áreas. Y por eso tenemos que considerar, para que nosotros intervengamos en aprendizajes, conductas y estados de ánimo, tenemos que conocer factores cognitivos, mucho más allá que lo que se refiere al coeficiente intelectual. La inteligencia está en desarrollo constante y no tiene límites en ese sentido. Y con esos 100,000 millones de neuronas que tenemos, hacemos cerca de 10,000 diferentes combinaciones entre cada una de ellas. Y además está en expansión, con lo cual decimos, ¿cuál es la capacidad instalada? De esto ya les han hablado, me di una vuelta lo más que pude por los diferentes talleres para poder relacionar y saber lo que estaban tratando en algunos de los talleres. También hay factores socioemocionales que van a afectar estos 3 grandes áreas del comportamiento humano y finalmente factores fisioneurológicos, donde lógicamente interviene la neurología. Y si alcanzo hoy, trataré algo del segundo cerebro, que es el estómago, aunque para algunos es el primero, porque interviene muchísimo en aprendizajes, conductas y estados de ánimo. Yo ahora que resido, llevo 9 años viviendo en Francia, estoy haciendo las investigaciones ahora también de neurología con el enfoque francés, que es muy diferente al americano, donde hice los primeros trabajos. Quiere decir que si yo veo un aprendizaje distorsionado, veo una conducta disruptiva o que deba mejorar o un estado de ánimo inestable en un niño, yo tengo que considerar los 3 elementos, porque cualquiera de ellos que falle afecta posteriormente a los demás y acaba destruyéndose ese triángulo del aprendizaje, el triángulo de las conductas y el triángulo de los estados de ánimo. Lógicamente, en este aspecto lo que tenemos que buscar son criterios. Hay veces que estamos muy centrados en recetas. Dime los 3 pasos para esto. ¿Cuál es la causa de no sé qué? Eso no existe. Necesito criterios para enfocar desde diferentes ángulos y de manera compleja una realidad que es compleja. Y esto me recuerda a un profesor que yo tuve, que hablaba de un psicólogo, pero todos sabíamos que era él, que decía que cuando estaba recién terminando la carrera, hizo un curso para padres que le llamaba Reglas para educar a los hijos, pero él no tenía hijos. Se casó, tuvo el primer hijo y el mismo curso ya se llamaba Sugerencias para educar a los hijos. Cuando tuvo el segundo hijo, el curso cambió otra vez de nombre y era Pistas para educar a los hijos. Y cuando tuvo el tercer hijo, ya no daba el curso. En el mundo actual estamos cuando mucho en pistas. Y lo que hace falta es cómo tengo un menú de herramientas, un menú de explicaciones mayores para poder intervenir. Y esa es un poco la idea que tengo para hoy. Tenemos que ver
que en los primeros años de vida el cerebro es muy vulnerable porque es inmaduro y es porque tiene una cualidad esencial que es la plasticidad neurológica. La plasticidad neurológica, que es la fuente de los aprendizajes, también es la fuente de los problemas, porque aprende lo que vive un niño. La relación con los padres y el entorno tiene efectos profundos en las estructuras neurológicas y en los circuitos neurológicos. Los circuitos son las diferentes conexiones que hace el cerebro para dar respuesta a los retos que van enfrentando los niños. Y dependiendo de cómo se desarrollen estos primeros años de la vida, realmente plasma al sistema neurológico. Lo configura, le da una forma al sistema neurológico, y por eso es tan importante el trabajo que hacemos con un niño de 7 años para abajo. Antes de los 7 años es sumamente frágil el cerebro infantil. Y esto va a tener que ver con todos estos elementos que le van a afectar al niño. He oído que en algunas de las sesiones les hablaban de los neurotransmisores. Vamos a hablar un poco de ello porque básicamente son estos neurotransmisores los que empiezan a plasmar, para bien o para mal, el funcionamiento que va a tener el cerebro neurológico, el mismo desarrollo y la mielinización, que es la capa que cubre al axón para que pueda enviar mejor la información entre las neuronas que desarrollan una determinada función. Nosotros tenemos como equipos de neuronas de las cuales depende nuestro lenguaje, la escritura, la misma coordinación que tenemos, va a depender de esos circuitos ya especializados que están en nuestro cerebro y de los cuales dependen las mecanizaciones o las automatizaciones que tenemos, pero va a depender básicamente de estos primeros años. Quiere decir, en esos primeros 7 años el ser humano escribe su destino por lo que le aportan los padres y ustedes. O sea, los que pueden entrar al disco duro son básicamente los padres y los profesores, las profesoras que están trabajando con este niño. Solamente son los que tienen acceso. O si hay algún familiar que conviva constantemente con el niño, como puede ser un abuelo, una abuela, un tío, que estén en contacto directo con el niño. Y a veces los niños están más tiempo con ustedes que con los padres. Con lo cual, si no hay este cuidado del cerebro del niño, que va a ser su motor de desarrollo o de perdición, si no lo hacen ustedes, el niño se queda inerme y va a tener problemas en la vida. Igual la calidad de la sinapsis, las comunicaciones que hacen, estos circuitos que les hablaba, las mismas estructuras, y además afecta el sistema neuroendocrino, que es lo que afecta básicamente nuestra respuesta al estrés. El peligro máximo ahora, el enemigo principal del aprendizaje es el estrés. Y los niños están viviendo continuamente situaciones de estrés tóxico, no lo pueden digerir como lo están viviendo, es excesivo, es muy intenso y no lo puede asimilar el niño. Entonces, este primer planteamiento es lo que nos va a ayudar para ver qué hacemos. Y el otro es, la genética se va a expresar dependiendo de la estimulación o del cuidado que tenemos en el medio ambiente. Cómo cuidamos a ese niño es lo que hace que algunos genes se manifiesten o no, sean positivos o negativos. Antes de los 5 años, el niño está dominado por su cerebro emocional y arcaico. Ahí lo tienen, bueno, este es de una revista francesa que tengo, y es el cerebro arcaico es lo que nos hace semejantes a los animales. Y es el cerebro arcaico. En segundo lugar viene el cerebro emocional con la amígdala, el órbito frontal, esto que tenemos, voy a hablar luego de ello, la corteza órbito-frontal está exactamente a la altura de nuestras cejas, hasta llegar al cerebro, al neocórtex,
Pero ese en el niño antes de los 7 años no está todavía en un funcionamiento intenso, y sí están los otros. El cerebro arcaico, porque a fin de cuentas es supervivencia y el niño necesita que funcione para no morir. Pero enseguida está el cerebro emocional, o todo lo que es la parte límbica, y si estos dos funcionan bien, cuando llegue en su momento después de los 7 años, empezará a funcionar perfectamente la corteza cerebral nueva, que es con lo que razonamos, pensamos, hablamos, etc. Pero si estos dos cerebros anteriores no están bien, los aprendizajes, las conductas y los estados de ánimo tendrán problemas. Y básicamente lo que va a hacer que se detenga en nuestro medio no va a ser el cerebro arcaico, porque nuestros niños aquí no tienen amenazas de muerte ni tienen peligro de supervivencia. En el aspecto emocional hay muchos problemas que a veces los dejamos pasar o los interpretamos de manera muy ligera, y resulta que ahí está el cimiento de donde luego van a construir todo lo que es el cerebro superior, lo que está ahí en la capa más alta. La corteza prefrontal permite todo esto, y es esta que tenemos aquí. Esa corteza cerebral madura, es la última que madura. El cerebro madura de atrás hacia adelante. Y todas las funciones que dependen de la corteza prefrontal son las últimas. Por ejemplo, la órbita frontal está en la prefrontal baja, porque está a la altura, repito, de la ceja. Y mientras el niño no tiene muchas de las funciones que hace esa parte, porque fíjense, empieza a madurar entre los 5 o 6 años de edad, empieza a madurar. Antes no, porque antes primero tiene que sobrevivir, tiene que tener esa cuestión emocional segura para que empiece a desarrollarse la corteza prefrontal. Y ahí entra mucho el cuidado emocional que vamos a tener del niño. Quiero decirles que en la infancia, neurológicamente hablando, lo que más vamos a tener que cuidar para que el niño evolucione y luego tenga un pensamiento superior o habilidades superiores de pensamiento como análisis, juicio crítico, creatividad, toma de decisiones, etcétera, se basa en los cimientos de la corteza o de las zonas básicamente emocionales, porque genéticamente madura en diferente tiempo en el hombre y en la mujer. En la mujer madura alrededor de los 20 años de edad. ¿A qué hora, en qué momento creen que madura en el hombre? No, tampoco se rían, pero ¿a cuándo creen que madura? 25. A los 25. Lógicamente no madura solo por seguir la agenda de la naturaleza, no solo por eso, porque para que eso se dé, decíamos, tiene que haber la estimulación, la ejercitación, la solicitud del medio ambiente para que active esas zonas. Pero imagínense todo lo que hace. Cuando dice huir inmediatamente sin estados de alucinación, es cuando tenemos miedo de algo y pasa el estímulo del miedo, que yo pueda desconectarme y volver a la tranquilidad y no seguir dándole vueltas. Hay veces que muchos temores al futuro o al pasado, estímulos que ya no están, yo les sigo dando vueltas y estoy verdaderamente en alucinación. Y si no, remítanse cuando tienen noches de insomnio. Dice, es que no me puedo quitar esta idea, no me puedo quitar este pensamiento, están alucinando. Quiere decir, no, esta parte no les ayuda para decir, desconecta y punto. Cuando no saben descansar, uno de los problemas que mayormente está haciendo estrés tóxico en los niños es el cansancio de ustedes. Están bajo un estado de cansancio a veces limítrofe. Están a punto de un ataque de nervios por cansancio. Y el niño empieza a resentir ese estrés tóxico de ustedes y se lo lleva.
cuando en realidad nuestra actitud debería ser cómo lo calmo, de qué manera le hablo al niño, porque el niño está aprendiendo apenas a equilibrar estados emocionales y a veces nosotros no los tenemos. Y el niño se pierde esa parte. Y con eso fíjense todo lo que hace el lóbulo prefrontal y tiene su raíz antes de los 7 años de edad. Después empieza a repetir patrones, empieza a asentar todavía más algunos hábitos y después van a actuar en automático. Ya no me doy cuenta y yo ya estoy a merced de lo que formé en los primeros 7 años de la vida. Ahí tienen la corteza orbitofrontal que regula las emociones y todo el aspecto de la inteligencia social, capacidad de afecto, empatía, desarrollo del sentido moral, fíjense, está ahí. Y también cuando asumimos buenas decisiones. ¿Cómo se desarrolla esa parte que está inmadura en el niño? A través de que se encuentre con personas afectuosas y que escuchan generosamente al niño. Ahí se lo aprende. Y sobre todo entre 5 y 7 años esta parte se desarrolla. Y si no se desarrolla esta parte orbitofrontal, esperen niños agresivos, violentos, bullying o que tienen autoagresiones, porque esta es la parte que nos ayuda para lo que pudiéramos llamar básicamente la inteligencia emocional y social, esta parte de aquí. Pero no nacemos con esta parte funcionando. Está lógicamente instalada, pero no funciona. Es igual, tenemos los centros del movimiento, pero al nacer no funcionan y tengo yo que practicar, por ejemplo, el caminar, para que estos centros, junto con la estimulación, la ejercitación que haga, se dé por resultado lo que es luego ya la habilidad de caminar o de moverme o de escribir o lo que sea. Esa zona está ahí. Si no se desarrolla, si el niño, por ejemplo, sufre abandono o sufre violencia en cualquiera de sus formas, esta zona no se desarrolla y van a tener niños que después van a reproducir esa violencia, ese descontrol, esa agresividad sin límites, porque en su momento la ventana de oportunidad no se abrió. Y repito, ahí están ustedes, Y aquí lo primero que les digo, no echen balones fuera. Es que los padres hacen o dejan de hacer esto. Dile eso al niño, que si sus padres no cambian, tú no puedes hacer nada. Y eso no es cierto. Cualquier persona que tiene acceso al niño en esa edad, tiene acceso a la caja negra donde se controla todo esto. Y ahí están ustedes. No empiecen a pensar en los padres. Para esto hay un término que es fundamental aquí que se llama attachment. ¿Qué es eso? Este attachment significa todo esto. O sea, sí, el primer attachment lo tenemos con nuestra madre y es fundamental. La mayoría de los problemas realmente serios en la vida son por mala relación con la madre, no tanto con el padre. A fin de cuentas, la madre tiene o ha tenido una relación orgánica con su hijo. El padre puede no enterarse de que es padre, la madre no. Todos sabemos quién es nuestra madre, podemos no saber quién es nuestro padre. A veces ni la madre sabe quién es el padre. Quiere decir que esa relación es importante. Y cuando falta ese afecto básico, hay un trauma devastador que se va a ver niños tímidos, temerosos, inseguros, y a fin de cuentas aparece el peor de los neurotransmisores, que es el cortisol, la hormona del estrés. Es la hormona del estrés. Cada vez que tenemos miedo, hay cortisol en el cerebro. Y entonces lo primero que se activa son los cerebros más primitivos. Yo primero pienso en cómo sobrevivo
ante la amenaza y después podré resolver un asunto académico que no es tan importante como sobrevivir. El miedo es el principal enemigo para el aprendizaje de todo lo que tenemos que aprender, de conductas, estados de ánimo y también los aprendizajes escolares. Y las células del rinoencéfalo, que es la parte interior de los hemisferios, explotan. Es tan fuerte el cortisol que mata neuronas, físicamente. Y además no permite su multiplicación posterior. Siempre que haya cortisol. Ahora, el aspecto de este trauma precoz de relación no libera a la persona de lo que sufrió en el pasado, sino de lo que tiene que hacer a sí misma y a los demás a fin de vivir con ese hecho. Y a ese proceso se le llama resiliencia. ¿Cómo cicatrizo las heridas del alma? Y se pueden cicatrizar y vivir muy bien. Y en muchas ocasiones, cuando el daño viene, sobre todo por una madre depresiva, los que van a ser los curanderos del alma son ustedes y pueden hacer resiliencia. Y la única manera es cuando el niño vive la experiencia de un afecto básico, que es un afecto incondicional. No es a cambio de nada, de que te portes bien o de que hagas... No, es incondicional. No hay forma de que cicatricen las heridas del alma si alguien no le da a un niño un amor incondicional. Y repito, de eso va a depender inclusive aprendizajes académicos. Esos están mucho después y dependen de esta situación. Por eso les decía, voy a hablar de 5 años para abajo. También se puede hacer con adolescentes, pero la herida a veces es mayor y la cicatrización es más compleja. Pero también se puede en cualquier edad o inclusive adultos. Pero aquí me quiero referir a niños que las heridas no pueden ser tan profundas y la resiliencia tiene mejores perspectivas cuando está alguien ahí. Vean lo que pasa con un bebé que antes no lo habíamos entendido. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again.
The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. Fíjense, desde hace años se ha visto la importancia que tiene una mirada afectuosa a los niños, pero esa solo la pueden tener cuando ustedes están bien. Si están cargadas o cargados de tensión, de estrés, de cansancio, el niño no capta esa mirada afectuosa, que está pasando mucho con las madres, están muy estresadas. Y parte del estrés y de la depresión es que se vuelcan de manera muy intensa en sus móviles o en sus tabletas y no miran al niño. Hay madres que dicen, es que estoy todo el día con mi hijo. Digo, no es cierto, porque está el bebé aquí y tú estás viendo otra cosa. El niño necesita ver tus ojos, porque los ojos son la emanación más directa que tiene el cerebro. De hecho, les digo, esta parte de aquí está arriba está en la parte cerca del ojo. Y ese aspecto es fundamental. Inclusive ahora ya no se habla del niño y su madre, se habla de su cuidador. Ahí entran ustedes. Ustedes le pueden dar al niño esa base para el aprendizaje, la base neurológica para que el niño tenga curiosidad, explore, socialice y lo haga por caminos adecuados. Y si esto el niño no lo vive, esperen todos los problemas en todas las áreas de aprendizaje, conductas y estados de ánimo. Así opera el cerebro humano. Y le va a dar todo esto. Fíjense, la exploración, que es la curiosidad para aprender, la creatividad, viene de ahí, pero tiene una base, primero, emocional, porque en la evolución del cerebro, en la maduración del cerebro, empieza desde lo más primitivo, supervivencia, emociones y finalmente pensamiento. No se da todo al mismo tiempo, no se da así. Y entonces pueden darse 3 tipos de attachment, también aplicado para ustedes. O es un afecto resistente, cuando no le quiero dar eso a mi hijo o no puedo darle eso a mi hijo. La señora esta, cuando se puso así la cara inexpresiva, el still face, el niño no sabía si estaba de malas o detectaba decir, perdí a mi madre, esta no es mi mamá. Y entra en angustia y le da ira, porque en ese momento hay rechazo. Siempre que vean niños que han experimentado algún tipo de rechazo, la mayoría de las veces no confeso, el niño va a tener esto y tiene ira y la va a desahogar si es niño actuando y si es niña diciendo burradas. La sacan de diferente manera. Los niños actúan las emociones, las niñas las verbalizan. Pero eso es lo que pasa, quiere decir, no tuve de mis cuidadores cariño incondicional. Otra es cuando es ambivalente. A veces sí, a veces no. No sé si me voy a encontrar con la bruja o con el hada madrina. Y por eso el niño analiza cómo viene hoy mamá. Pero también las ven ustedes. A ver qué cara tiene. Uy, hoy va a ser un día, así como ustedes dicen de los niños, ellos dicen lo mismo. Uy, hoy como la veo que viene, cuidado, hoy, pero ni chistes o se desequilibran porque ven que vienen desequilibrados. Eso de deja tus problemas afuera no se puede. Sería pedirles que fueran esquizofrénicos. Mr. Hyde y el Dr. Jekyll o al revés. Entonces, ¿con quién se van a encontrar? Tiene que haber este equilibrio y por eso primero cuídense ustedes, necesitan dormir entre 7 y 8 horas en la edad en la que están, 7, 8 horas, ya ven que no las duermen, ya vieron la respuesta, 7, 8 horas. Y por último, el afecto seguro es pase lo que pase, me comporte como me comporte, tengo una respuesta esperada. La expectativa se me cumple, no cambia.
Y vean todo lo que hace. Hay desarrollo intelectual, regulación de emociones, empatía, flexibilidad y resiliencia, porque la emoción que domina es el amor. En la otra es la tristeza. Cuando hay tristeza va a haber más alergias. Y vamos a ver cómo el estrés tóxico genera muchas alergias. Todos ustedes son muy jóvenes. Cuando ustedes eran de la edad de sus alumnos, ¿había celíacos? Ninguno. O era rarísimo. ¿Cuántos celíacos tienen ahora? El estrés se está incrementando en nuestra vida. Y como se hace común, nos parece normal. No podemos educar así a los niños, Entonces, según este apego básico, en forma de síntesis sería, si es positivo, es afectuoso. Si es frío, lo rechazo. Y si estoy enfadado, estoy confuso. Y me va a dar, lógicamente, estos patrones. O veo niños seguros, saben recuperarse. He visto que les hablaban mucho de cómo se enfrentan al error los niños. Pero depende de que tengan este afecto básico, que digo, mira, sí me equivoqué, pero no pasa nada. Ahora, donde sea cualquiera de los otros, cualquier error, siento que voy a perder el apego, porque no es incondicional. Si me porto bien, si tengo buenas notas, si hago lo esperado, recibo afecto. Quiere decir, es condicionado el apego. Y van a encontrar cualquiera de los otros. El peor va a ser bueno, los dos son fatales, pero dice uno, depende el que tengamos. En cada niño empiezan a decir, ¿por qué este niño no funciona bien? Porque su apego básico, que forma su patrón, en cierta manera su propia identidad, resulta que estuvo en situación muy deficiente. En otras palabras es, cada vez que nosotros tranquilizamos al niño y le ayudamos a verbalizar emociones, tenemos una actitud cálida, un tono de voz tranquilo y una mirada comprensiva. Y repito, no lo pueden fingir, no se lo pueden proponer, decir, hoy voy a verlos con compasión. No vas a poder. Si vienes histérico, tu mirada va a ser de rayos, va a ser de desaprobación, se va a sentir muy incómodo el niño. Vienes mal, no vas a poder hacerlo. Que hay que evitar cualquier situación en la que nosotros estemos alterados, porque el niño capta perfectamente cómo estamos y lo absorbe. Dejen lo que traigan en las manos. Pongan sus manos así. Cuando yo diga ya, tienen que dar una palmada inmediatamente, lo más rápido posible, cuando diga ya. 1, 2, 3, ya. ¿Por qué aplaudieron? La instrucción no era tan complicada, creo. No se les olvidó que digan, es que fue hace 5 meses y no me acuerdo qué era. Lo que funciona en estos casos se llaman neuronas espejo. Y en los niños están a pleno rendimiento. El niño aprende a vivir según los modelos de vida que tiene a su alrededor. No es con palabras, ni con un aspecto de doctrina, ni de principio. No. El niño aprende a vivir según viven sus cuidadores, empezando lógicamente por los padres, Pero repito, y si los padres fallan, que el niño ya se quedó solo, están ustedes en la segunda línea inmediata. Y lo pueden salvar. Haga lo que haga el padre o la madre, les puedo decir, lo que haga, ustedes lo pueden revertir y lo pueden cicatrizar. Ustedes son factores de resiliencia para niños independientemente de las situaciones que hayan vivido. No hay una condición que digas aquí, excepto esta, no podemos hacer nada. Lo pueden hacer ustedes. Neuronas espejo. Me vieron que aplaudí y ustedes lo hicieron. Con todo y que su neocórtex, su inteligencia brillantísima, había entendido la instrucción. No pudieron frente a las neuronas espejo, para que vean dónde queda el neocórtex y dónde queda el cerebro límbico. ¿Quién manda primero y quién manda más?
El promotor del miedo es básicamente la amígdala, que es esa partecita que está en verde. Es el centro del miedo y está maduro desde el nacimiento. O sea, ese no está maduro, ese está a pleno rendimiento desde que el niño nace. Con lo cual el miedo, como es parte de la supervivencia, el niño la tiene. Pero fíjense todo lo que hace. Esos recuerdos son inconscientes. El miedo y la amenaza dejan rasgos subterráneos que actúan en la vida adulta. O sea, parte de nuestros problemas, de nuestras limitaciones autoimpuestas, vienen de ahí. Los cuentos activan temores. Estaba escuchando el tema de la lectura y hay aspectos importantes, inclusive los cuentos hay que personalizarlos para el niño y ver cómo se lo voy diciendo, porque el cuento está en la fantasía, en la parte más primitiva nuestra. Al trabajar yo con niños, a veces me dicen, ¿tiene miedo a la oscuridad? Y empiezo a ponerle en el personaje principal cómo hace y qué hace para superar el miedo, que vi que lo estaban ahí comentando en alguno de los talleres, y personalizo. Veo que es un poco agresivo, le pongo al personaje principal diferentes herramientas de cómo resuelve asuntos el personaje principal para que lo haga él. Pero si todo ve que los superhéroes todo lo solucionan en base a golpes, se llaman porros, pues va a decir, la cosa está quién tiene más poder y quién pega más fuerte. Sí, hay otras formas de solucionar. Las estructuras neurológicas que tranquilizan no están desarrolladas en el niño. Acuérdense que empieza más tarde. Y por lo tanto yo tengo que proteger esa parte mientras no funciona. Está ahí todavía como algo latente, pero no funciona. La posibilidad de verbalizar emociones tranquiliza la amígdala. Hay que decirle al niño cómo se llama lo que siente, porque a veces no sabe cómo se llama. Mira, esto que siente se llama ira. Eso es enfado, esto es tristeza, esto es hambre. El niño confunde a veces el hambre con la ira, por ejemplo, o la tristeza con el sueño. Las confunde, ¿eh? Hasta a nosotros nos pasa que no sabemos. ¿Por qué vienes así? No sé. ¿Y tienes 35 años? No le puedes poner un nombrecito a tu emoción y no sabemos. Cuando el adulto se fastidia, grita o castiga, transmite su cólera y angustia y miedo al niño, con lo cual se va otra vez al centro del estrés. Lo refuerza, que ya de por sí estaba fuerte, imagínense. Por el contrario, el hipocampo, que fíjense dónde está, el hipocampo que está muy cerca de la amígdala, es la sede de la memoria a largo plazo. O sea, los aprendizajes de habilidades, de patrones de conducta, patrones de comportamiento, respuestas emocionales, todo lo que hacemos ya como hábitos, están ahí. Inclusive la lectura, la aritmética, todo lo que aprendemos y que necesitamos como patrones, se va al hipocampo. Pero inicia su actividad entre 3 y 5 y resulta que la amígdala ya estaba de nacimiento funcionando, ya de fábrica ya venía activa y aquí tiene que el niño aprender a funcionarla. De aquí va a depender que los niños no olviden de un día para otro lo que les enseñan, que dice, pero si ayer ya lo dominaba, llega o una semana después y parece que nunca lo vio y pasa aún mayores, Dicen a los niños de cuarto, ¿se acuerdan, niños, que el año pasado vieron esto? No lo dimos. No. Sí, pero si se los di yo también, yo estaba ahí, ¿cómo que no? Pues no. O sea, se borra por completo porque no se queda en el hipocampo. De ahí viene que muchos países están quitando los famosos periodos de exámenes. Porque esos periodos de exámenes huele el cortisol, se huele el cortisol en las aulas. O sea, todos así, también ustedes, los padres, además suelen ser fines de trimestre, con lo cual traen una carga de cansancio. Se huele el cortisol en las aulas. Entonces, lo que están midiendo es qué tan capaz es un niño para superar un reto académico en un ambiente cargadísimo de cortisol, cuando todavía no lo puede gestionar. Le hacen exámenes a niños de infantil y digo, mira, ya con que viva, ya pasó el examen, ¿qué más le pruebas? Es que a ver si sabe esto, deja, todavía no.
Neurológicamente no está preparado el niño para el funcionamiento de todo lo que le pides a nivel de corteza cerebral. Y fíjense todo lo que pasa, algo terrible de veras. Miren, si hay estrés, se va a activar el sistema simpático, el que está a la izquierda. Si estamos en relajación, si estamos tranquilos, no hay estrés, se van a activar el parasimpático. Las enfermedades que tenemos no son casuales. Las enfermedades están producidas, y vean todo lo que puede afectar, o sea, se pueden enfermar de lo que sea, porque el estrés tóxico nos acaba minando considerablemente. Y ahora me preocupa mucho cómo se están intensificando las alergias. El primer sistema que afecta el sistema simpático es el sistema inmunológico. Y por eso hay tantas alergias y cada vez habrá más según lo que estamos viendo. Y no es solo una enfermedad por deficiencia orgánica, es básicamente por las emociones, porque tenemos otra vez que recuperar lo que en algún momento Descartes dividió entre mente y cuerpo. Funcionan igual, o sea, ¿dónde está el límite? ¿Cuál es la frontera entre los dos? Y tenemos que decir, muchos de los malestares y de la forma en que estamos viviendo nuestra salud tiene que ver cuál de los sistemas es el que está. Porque según les afecte, si es la digestión, fíjense acá, inhibe la digestión, que después de las contracturas musculares, que es la enfermedad típica de los profesores como ustedes, están los dolores de cabeza y problemas digestivos. Y si avanza más, luego empiezan ya con migrañas y con insomnios. Y si avanza más, empieza a ir diciendo y le va poniendo, ya está, ya está, ya está. Ustedes se provocan ese tipo de situaciones. Y me preocupa porque veo en los colegios que los profesores arriba de 45 años casi no se enferman. Y los de 40 para abajo se están enfermando mucho. Que uno dice, bueno, ¿y qué tienen estos jóvenes? Que todas las gripes del mundo les da, las infecciones del estómago les da, tienen todas las alergias a todo lo que pueda haber. Y bueno, ¿y de qué están hechos? Algo que no voy a alcanzar a tratar tiene que ver con el estómago, que es el segundo cerebro. Pero no voy a alcanzar a tratar esto porque está habiendo mucha investigación de cómo cuando logramos funcionar bien, empezamos a tener mejor salud. Y si no, si ya son jóvenes decrépitos, ¿qué será cuando tengan un poco más de años? ¿Qué les espera? Pero tiene que ver con esto. Por el contrario, al estrés, las moléculas del bienestar son estas 4. Y ahí está lo que hace cada una. Pero las 4 funcionan como invitados necesarios, sobre todo si está la oxitocina, que es el afecto, el cariño, el estar bien. ¿Qué es lo que tiene la madre cuando está lactando? Produce mucha oxitocina y por eso se habla de eso que le llaman a veces el instinto materno, ese cariño, ese apego, que luego los maridos se extrañan porque la oxitocina que iba para el marido se fue también al niño, ¿no? Dice, oye, ¿yo qué? Pero es la oxitocina. Y si hay oxitocina, empiezan las otras 3 a funcionar. Estas son las moléculas del bienestar contra una que es negativa, una. Y por eso, fíjense, ahí les pongo, la competitividad, la comparación y el estrés hace que se incremente el cortisol y se deja de producir las otras moléculas. No son compatibles, no pueden estar juntas. Y la risa y el juego. Ya no solo porque así aprende el niño neurológicamente. Si el niño no ríe y no juega, vean todo lo que pasa, pero también nos pasa a nosotros. A mí me preocupan los claustros donde no ríen frecuentemente y mucho, porque quiere decir que hay cortisol.
En cambio, cuando hay buen ambiente, la gente ríe de eso, digo, hay gente sana aquí, porque son incompatibles, no pueden estar en el mismo espacio los dos. Y esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, quise darles una síntesis, me salté algún tipo de información y no la amplié con lo que va del estómago, el segundo cerebro. Pero a ver, en 2 minutos con sus colegas digan qué aprendieron hoy, con sus colegas, los que tengan al lado, qué aprendieron hoy con esta sesión, qué les quedó en claro. Después, en todo caso, continúan con estas reflexiones o compartan lo que han aprendido, porque la verbalización es una de las formas en las que nosotros podemos inclusive tranquilizarnos y podemos aprender. Voy a terminar con una reflexión. La mejor forma de conectar al sistema parasimpático depende de estas condiciones. Dejen lo que traigan en las manos, siéntense con los 2 pies sobre el piso, el tórax recto, y comiencen a respirar en forma lenta. Cojan aire de la forma más lenta que puedan sin forzar su organismo. Inhalen y exhalen lentamente, sin forzar su organismo, lo más lento que puedan. Segundo, respira en forma profunda. Coge la mayor cantidad de aire que puedas sin forzar tu organismo. Hazlo. Ve cogiendo aire, el tórax recto, para que puedas coger suficiente aire. Y tercera condición, respira en forma rítmica. Emplea más o menos el mismo tiempo en inhalar que en exhalar. Al mismo tiempo, relaja conscientemente tus músculos desde la cabeza hacia abajo, como si te dieras mentalmente un masaje o sintieras que el oxígeno se va a esas partes que vas relajando a partir de la cabeza y que sientes que tu cuerpo está relajado. El estrés acumulado provoca dolor, después enfermedad y finalmente muerte. Mientras estás en esta situación, te voy a pedir que veas este pequeño video que es una reflexión.
Cuando estamos en este tipo de estados, no hay cortisol. Las caras se relajan, los ojos brillan, porque estamos bien. Y es lo que necesita el niño. En esta edad necesita convivir con cisnes para que descubra su identidad. En el cuento del patito feo, su problema era que era un cisne, que se creía pato. Descubrió su identidad cuando convivió con cisnes. Y es lo que les pide cada uno de sus niños a ustedes. Necesito un cisne. Y solo así descubriré quién soy y de qué estoy hecho. Gracias por su atención.